Mi pareja juraba que siempre había sido así, y yo le creí, hasta que encontré pruebas de lo contrario. Me llamo Iván y, si estás leyendo esto, probablemente ya entendiste el tipo de frase que me repetía cada vez que yo intentaba hablar de lo que me estaba pasando: yo siempre he sido así. Lo decía con una calma que me apagaba la discusión antes de empezar, como si mi duda fuera una falta de respeto. Al principio hasta me pareció honesto. Pensé, bueno, al menos no está fingiendo. Me enamoré de esa supuesta franqueza. Cuando nos conocimos, ella era reservada, seria, de esas personas que no se ríen fuerte ni hacen chistes con desconocidos. Yo soy más de hablar, de hacer amigos en una fila, de decir buenas hasta al guardia del edificio. Ella decía que eso le daba ternura, pero que no podía ser así. No me sale. No me nace, repetía. Y yo, idiota feliz, lo interpreté como una personalidad diferente, no como una advertencia. Con el tiempo, esa seriedad se convirtió en una regla que yo tenía que obedecer. Si yo contaba una anécdota a un mesero, me miraba raro cuando volvíamos a la mesa. Si yo saludaba a una vecina, me preguntaba después ¿y esa quién es?, aunque fuera la señora que vive en el 5º piso desde antes que yo. Si yo sonreía en una foto con compañeros del trabajo, en la noche me soltaba un comentario como quien no quiere la cosa: te ves demasiado contento con ellos. Yo le ponía nombre bonito: es celosa pero porque ama, es intensa porque sufrió antes, es así porque le cuesta confiar. En mi cabeza yo era el paciente, el que iba a demostrarle que el mundo no era una amenaza constante. Y cada vez que yo intentaba marcar un límite, me devolvía la misma frase: yo siempre he sido así, Iván. Tú me conociste así. Lo peor es que tenía razón en algo: yo sí la conocí así. O por lo menos así creí que era. A los 8 meses de relación, pasó algo pequeño que después se volvió gigantesco. Un sábado, mi hermana vino a dejarme unas cosas al departamento. Ella subió, tomó un vaso de agua, se sentó 5 minutos en el sillón y se fue. Nada raro. Pero cuando cerré la puerta, mi pareja se quedó mirando el pasillo como si acabara de entrar alguien peligroso. Me dijo: no me gusta que entren personas sin avisar. Le expliqué que era mi hermana, que yo vivía ahí también, que era un favor rápido. Su respuesta fue: yo necesito control. Siempre he sido así. Si no te gusta, búscate a alguien más relajada. Fue la primera vez que me lo dijo así, sin maquillaje. Y yo, en vez de asustarme, me quedé con culpa. Me dije que era mi trabajo adaptarme. Empecé a avisarle si mi hermana venía, si mi mamá llamaba, si un amigo me escribía para salir. Empecé a explicar cosas que nunca había explicado. Sin darme cuenta, yo ya estaba pidiendo permiso para mi propia vida. Y entonces llegó el día del primer gran conflicto: una comida del trabajo. Un almuerzo simple para despedir a un compañero. Yo le avisé. Le mandé la ubicación, la hora, le dije quién iba. Aún así, a mitad de comida, me escribió: ¿con quién estás ahora? Le respondí. Me escribió: mándame una foto. Y yo, la mandé. Qué vergüenza decirlo, pero lo hice. Me tomé una selfie con cara de todo bien, intentando que no se notara el calor en la nuca, ese calor de estar haciendo algo que no deberías. Ella contestó: sonríes demasiado. Seguro te gusta a alguien ahí. Me reí, porque pensé que era una broma. No lo era. Esa noche discutimos. Yo le dije que eso era control. Ella se puso fría, de piedra. No voy a cambiar. Siempre he sido así, soltó. Yo no soy de esas mujeres que se tragan cualquier cosa. Si quieres libertad, quédate soltero. Y yo, otra vez, me disculpé por hacerla sentir insegura. Me da rabia escribirlo. Durante meses, así fue la dinámica, yo intentando ser transparente para calmarla, y ella encontrando siempre algo nuevo que vigilar. No era un grito ni un golpe. Era esa gota constante que te va cambiando por dentro. Te vas volviendo pequeño para que no haya pelea. Te vuelves cuidadoso con tus palabras, con tus horarios, hasta con tus expresiones. Un día me descubrí practicando una respuesta frente al espejo antes de contarle algo. Ahí debí haber salido corriendo. Lo que me mantuvo ahí fue que, a ratos, era dulce. No dulce como al principio, sino dulce como recompensa. Cuando yo hacía todo bien, me abrazaba, me decía que era el único que la entendía, que conmigo se sentía segura. Y yo me aferraba a esos momentos como si fueran pruebas de que no estaba equivocado. Hasta que llegó una noche cualquiera, y yo encontré algo que no estaba buscando. Fue por algo tonto: su cargador se había dañado y ella me pidió el mío. Yo lo dejé sobre la mesa, y al rato me dijo desde el cuarto que no encontraba el adaptador. Fui a buscar en el cajón del escritorio donde guardábamos cosas sueltas. Entre cables viejos, recibos y clips, había un sobre manila sin nombre. No tenía por qué abrirlo. Pero estaba ahí, abajo de todo, como escondido a propósito.
Lo saqué por curiosidad y sentí el peso, dentro había papel grueso, como fotos impresas. Abrí el sobre. La primera foto me dejó helado. Era ella, pero no era ella. Sonaba absurdo incluso en mi cabeza. Era la misma cara, la misma sonrisa, solo que ahí estaba riéndose con la boca abierta, abrazando a un grupo de amigos, con una copa en la mano, en lo que parecía una fiesta. En otra foto estaba en una playa, con un cartel que decía feliz despedida y un montón de globos. En otra, aparecía con un vestido llamativo, rodeada de gente, haciendo un gesto ridículo para la cámara. Y lo más raro, en todas se veía, ligera. Libre. Como la persona que ella juraba que jamás había sido. Sentí como si me hubieran quitado el piso. Me quedé parado con el sobre abierto, el cargador olvidado, el corazón golpeándome duro en las costillas. En ese mismo instante escuché sus pasos acercándose por el pasillo, lentos. Y antes de que pudiera meter las fotos de vuelta, vi algo más dentro del sobre, una hoja doblada con un membrete y una fecha de hace 3 años. No tuve tiempo de leerla. Ella apareció en la puerta, me miró las manos, y su cara cambió en un segundo, como cuando apagas una luz. No gritó. No preguntó. Solo dijo, muy bajito, ¿qué estás haciendo? Y ese tono me dio más miedo que cualquier grito. Yo tragué saliva. Le enseñé el sobre. Estaba buscando el adaptador, esto estaba aquí, ¿qué es esto? Ella se quedó quieta. Luego caminó hacia mí y me quitó el sobre con una rapidez fría. Ni siquiera me miró a los ojos. No tenías que ver eso. ¿Quién eres en estas fotos?, pregunté, sintiéndome ridículo, como si estuviera reclamándole haber sido feliz. Su respuesta fue automática, como un guión, yo siempre he sido así. No sé qué te sorprende. Eso es mentira, dije, y mi voz tembló. Tú no eres así conmigo. Tú me dices que no te gusta la gente, que no te gusta salir, que no te gusta sonreír en fotos, que te incomoda todo. Y aquí estás, no sé, viviendo. Por primera vez en mucho tiempo, la vi perder el control. No con gritos, sino con una tensión rara en la mandíbula. Guarda eso. Ya. No es tu asunto. ¿No es mi asunto? Sentí calor en la cara. Entonces, ¿por qué me has hecho creer que el problema soy yo? ¿Por qué me has dicho que soy yo el que pide demasiado, el que no entiende, el que te obliga a sentirte insegura? Ella apretó el sobre como si fuera a romperlo. Porque contigo es diferente. ¿Diferente cómo? No respondió. Me empujó el sobre contra el pecho y se metió al closet. Empezó a mover cosas, como buscando un lugar más profundo para esconderlo. Yo la seguí con la vista y, sin pensar, dije, déjame leer esa hoja. Ella se giró y me miró como si la hubiera insultado. No. Ahí algo se rompió en mí. Tal vez porque ya tenía meses tragándome cosas y ese sobre fue la prueba física de que mi intuición no estaba loca. Me acerqué, le extendí la mano. Dámelo. No, Iván. Dámelo. Y entonces hizo algo que jamás había hecho, me dio una bofetada. No fue fuerte, pero fue clarísima. Sonó seco. Me quedé con la cara de lado, sintiendo el ardor en la mejilla y, peor, esa sensación de entonces esto también existía. Ella respiraba rápido. Sus ojos estaban vidriosos, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. No me obligues, dijo. Me toqué la mejilla, más sorprendido que dolorido. ¿Quién eres?, repetí. Se quedó callada. Luego, con la voz más baja que nunca, dijo, yo era otra persona. Y no me conviene que tú la conozcas. Esa frase me dejó frío. No dijo no quiero, dijo no me conviene. Esa noche no dormimos. Ella se encerró en el baño un buen rato, y yo me quedé sentado en la cama mirando mis manos, como si fueran de alguien más. En la madrugada, cuando salió, ya había recuperado su máscara. Se sentó a mi lado como si no me hubiera pegado. Mañana hablamos, dijo. Y yo no supe qué contestar. A la mañana siguiente, intentó arreglarlo a su manera, café, un beso en la frente, perdón por perder la paciencia. Pero no respondió nada concreto. Me dijo que esas fotos eran de otra etapa, que ella había cambiado, que la gente no entiende lo que uno vive y que yo estaba exagerando por unas imágenes viejas. Yo insistí, ¿por qué me dijiste que siempre fuiste así? ¿Por qué me lo repites cada vez que te pido algo mínimo? Me miró y soltó la frase de siempre, pero ahora sonó distinta, como amenaza, porque me funciona. Porque si tú lo crees, dejas de insistir. No sé si ella se dio cuenta de lo que acababa de admitir, pero en mi cabeza fue un golpe. ¿Me estás diciendo que me manipulas? Ella se encogió de hombros, como si yo le preguntara si le gustaba el azúcar. No seas dramático. Ese día me fui a trabajar con el pecho apretado. No me concentré. A la hora del almuerzo salí a caminar y, por primera vez en mucho tiempo,
Me sentí como cuando despiertas de una pesadilla lenta y te das cuenta de que todavía estás en ella. Me repetía, no estoy loco. No me lo inventé. Lo dijo. Cuando llegué a casa, el sobre ya no estaba. El cajón del escritorio estaba ordenado, como si alguien hubiera pasado un trapo por dentro. Y algo más, el adaptador que ella no encontraba ahora estaba sobre la mesa, perfectamente visible. Como si ese episodio entero hubiera sido un castigo por mi curiosidad. Esa semana empecé a hacer lo que nunca pensé hacer, mirar, comparar, juntar piezas. No para vengarme, sino para entender en qué clase de relación me había metido. Primero busqué en sus redes. Ella casi no publicaba, pero encontré algo raro. En Facebook tenía fotos antiguas, pocas, pero suficientes para notar que antes era más social. Comentarios de gente que ya no existía en su vida. Etiquetas borradas. Álbumes privados. Nada concluyente, pero esa versión alegre estaba ahí, enterrada bajo capas. Después, algo me empujó a revisar su correo en la laptop que compartíamos. No me siento orgulloso. Sé que está mal. Pero cuando estás con alguien que te ha hecho dudar de ti por meses, tu moral se vuelve un salvavidas, haces lo que sea para agarrarte de una verdad. Entré y vi que tenía una cuenta secundaria que yo no conocía. El nombre era parecido, pero con un punto. La abrió sin darse cuenta una vez y quedó guardada. No tuve que hackear nada. Solo estaba ahí. Encontré cadenas de correos de hace años con un asunto repetido, seguimiento y sesión. Eran de una psicóloga. Había adjuntos, constancias, recomendaciones, y en uno de esos PDF estaba la palabra que me dejó sin aire, trastorno y conducta de control. Hablaba de celos, de necesidad extrema de seguridad, de conductas de vigilancia, de episodios de ira, de distorsión de la realidad cuando se sentía amenazada. Era ella, descrita con precisión. Y lo más importante, en esas notas decía que ella había reconocido que podía ser cariñosa y sociable cuando se sentía en control, pero que en relaciones íntimas su patrón era aislar a la pareja para reducir su ansiedad. Era casi como leer el manual de mi vida reciente. Me temblaban las manos. No porque fuera un diagnóstico, sino porque confirmaba que esto no era su forma de amar, ni su personalidad, ni yo exagerando. Era un patrón. Algo que ella conocía. Algo que ella había trabajado antes. Y aún así, conmigo lo usaba como verdad absoluta, siempre he sido así. Seguí leyendo y encontré un correo de ella, escrito por ella misma, donde decía, con mi ex funcionó un tiempo porque me creía cuando yo decía que era normal. Pero al final se fue. La palabra ex me encendió. Yo sabía que había tenido relaciones, pero evitaba el tema. No me gusta hablar de eso, decía. Es pasado. Y yo, otra vez, respetaba. Esa noche, cuando ella llegó, yo no le dije nada. La observé, como si fuera una desconocida. Me habló de su día, me preguntó qué había comido, me dio un beso rápido. Todo normal. Y sin embargo, en mi cabeza, ya no era la misma. Era alguien que sabía exactamente lo que hacía y que había ensayado el mismo libreto con otra persona. Me costó 2 días decidir qué hacer con esa información. Parte de mí quería enfrentarla. Otra parte quería huir sin explicar. Y otra, la más triste, todavía quería creer que si yo lo decía con cuidado, ella iba a romper en llanto y pedir ayuda. Pero la bofetada seguía ahí, como una marca invisible, y esa frase también, porque me funciona. Al tercer día, mientras ella se duchaba, le tomé una foto al PDF con mi celular. No para tenerla, sino porque sabía que si ella se enteraba me lo iba a borrar todo y me iba a decir que lo imaginé. Quería una prueba. Algo para mí, para cuando me entrara la culpa y quisiera pedir perdón de nuevo. Esa misma tarde, con el corazón en la garganta, busqué el nombre de una persona que aparecía mucho en comentarios viejos, alguien que la etiquetaba con confianza, que le decía te extraño, que le ponía chistes internos. No era un nombre. Era una amiga. Le escribí desde una cuenta alterna, un mensaje corto, hola, disculpa lo raro. Soy la pareja actual de ella. Necesito preguntarte algo, ¿podemos hablar? No esperaba respuesta. Pero respondió. Me dijo, ¿te pasó lo mismo? Esa pregunta me dejó sentado. Sentí un hueco en el estómago, como si se abriera una puerta que yo no sabía que existía. Le pedí que me explique. Me dijo que ella antes era la reina de las reuniones, la que organizaba cumpleaños, la que armaba viajes. Era intensa, sí, pero divertida, escribió. Hasta que se enamoró fuerte. Con su ex se volvió otra. Lo aisló. Lo vigiló. Le revisaba el teléfono. Decía que era por amor. Después de que él se fue, ella juró que iba a cambiar. Fue a terapia, tomó medicación un tiempo. Volvió a ser ella, por un rato. ¿Por qué lo dejó la terapia?, pregunté.
Porque le dijeron cosas que no quería escuchar. Y porque aprendió algo peor, aprendió las palabras correctas para justificar lo mismo. Me quedé mirando esa frase como si fuera un golpe. Las palabras correctas. Eso era. Ella no solo controlaba la narrativa. La amiga me mandó una captura de pantalla antigua, una conversación de un grupo donde mi pareja escribía: si lo hago creer que soy así desde siempre, deja de pedirme que cambie. Era exactamente lo que me había dicho a mí, pero años antes, como estrategia compartida, como chiste oscuro entre amigas. Y debajo alguien respondía: jajaja, mala. Y ella: no mala, práctica. Sentí náuseas. Me levanté y fui al baño a echarme agua en la cara. En el espejo me vi cansado, como si hubiera envejecido. Pensé en todas las veces que pedí perdón. En todas las veces que me mordí la lengua. En cómo mi mundo se achicó para caber en su ansiedad. Esa noche decidí que iba a terminar. No había conversación que arreglara eso. No era una mala racha. No era inseguridad inocente. Era un patrón conocido, elegido, repetido. Pero no sabía cómo hacerlo sin que me aplastara con culpa, sin que me diera vuelta la situación como siempre, sin que me dejara dudando de mí otra vez. Así que hice algo frío, preparé mi salida en silencio. Hice una mochila con ropa. Saqué mis documentos. Guardé efectivo. Escribí a mi hermana: ¿puedo quedarme contigo unos días? No preguntes ahora, solo dime si puedo. Ella respondió: sí. Ven. Esperé el momento en que ella estuviera distraída. Estábamos cenando y me preguntó, con ese tono inocente, por qué yo estaba tan callado. Me salió una risa corta, amarga. Le dije: porque ya entendí todo. Su cara cambió. ¿Qué entendiste? Respiré. Entendí que tú no, siempre fuiste así. Entendí que lo dices porque te funciona. Entendí que esto ya lo hiciste antes. Se quedó inmóvil, como si midiera el daño. Y entonces, con una calma que me heló, me preguntó: ¿quién te habló? No dijo qué dices, ni estás loco. Fue directo a la fuente. Confirmación inmediata. Eso no importa, dije. Me voy. Sonrió. Una sonrisa chiquita, como de alguien que ya vio ese final. No te vas a ir. Me puse de pie. Sí me voy. Ella dejó el tenedor despacio. Iván, no hagas esto difícil. Tú y yo estamos bien. Tú solo te estás confundiendo porque hablas con gente que no sabe. Caminé hacia el cuarto. Sentía que en cualquier momento me iba a temblar todo el cuerpo. Escuché sus pasos detrás de mí. Cuando abrí el closet para sacar mi mochila, ella dijo, casi susurrando: si te vas, yo puedo arruinarte. Me giré. ¿Qué? Se acercó un poco más. Puedo decir cosas. Puedo hacer que parezcas el malo. La gente me cree. Siempre me creyó. Ahí fue cuando entendí la última parte del título de mi vida con ella: no era solo que me controlaba a mí. Controlaba cómo me verían los demás si yo intentaba salir. Tragué saliva. Haz lo que quieras, dije, y agarré la mochila. En ese momento, sacó su celular y marcó un número. Lo puso en altavoz. Sonó. Contestó una voz masculina: ¿aló? Ella dijo, con voz temblorosa perfecta, como actuando: por favor, no cuelgue, mi pareja está alterado. Me está amenazando. Tengo miedo. Me quedé helado. ¿Qué estás haciendo?, susurré. La voz al teléfono dijo: ¿está usted en peligro inmediato? Ella me miró fijo, sin parpadear. Y ahí vi algo que nunca había visto: tranquilidad. Seguridad absoluta. Como si por fin estuviera en su terreno. Yo levanté las manos, como en una película tonta, y di 2 pasos atrás. No voy a pelear contigo, dije, y mi voz salió rara, seca. Ella siguió, llorando con un llanto sin lágrimas: está aquí, con una mochila, no sé qué va a hacer. El tipo preguntó la dirección. Yo pensé rápido. Si yo decía algo, parecía que la estaba contradiciendo. Si yo me acercaba para quitarle el teléfono, era agresión. Todo estaba armado para que yo perdiera. Y entendí, en un segundo brutal, que esa era su prueba de lo contrario más grande: ella no era solo así. Ella podía hacer lo que necesitara para ganar. Me fui. Salí del departamento sin correr, con las manos visibles, el corazón a punto de salirse. Bajé las escaleras en vez del ascensor. Afuera, caminé 2 cuadras antes de mirar atrás. No vi patrullas, pero igual sentí que el aire me perseguía. Esa noche dormí en casa de mi hermana, pero no descansé. A las 3 de la mañana me llegó un mensaje de un número desconocido. Era un screenshot de un grupo de WhatsApp. Ella había escrito: chicos, necesito ayuda. Iván se puso agresivo hoy.
Y varias personas respondían: ¿estás bien? Denúncialo, qué miedo. Mi hermana me vio la cara y no me preguntó nada. Solo me abrazó y me dijo: quédate. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Ella me mandó audios llorando, luego mensajes fríos, luego amenazas suaves. Me escribió: vuelve y arreglamos esto. Después, si no vuelves, voy a contar todo. Después, te estás haciendo la víctima. Era el mismo vaivén que yo ya conocía, pero ahora yo estaba fuera, viendo el patrón desde afuera como si por fin me hubieran quitado una venda. La parte inesperada llegó una semana después, cuando fui al departamento, acompañado de mi hermana, a recoger el resto de mis cosas mientras ella supuestamente estaba en el trabajo. Entré y sentí un silencio raro. Todo estaba demasiado ordenado. Como si alguien hubiera limpiado no solo la casa, sino la historia. Mis cajones vacíos, mis libros apilados, mi ropa doblada como para entregar. Y ahí, en el escritorio, vi otra cosa, un folder nuevo, encima, sin esconderse. Como si lo hubiera dejado para mí a propósito. Lo abrí con cuidado, esperando otra amenaza, otra manipulación. Eran copias de documentos. Mis documentos. Copias de mi DNI, de mis recibos, de mi contrato de trabajo, de mi firma en papeles que yo no recordaba haber firmado. Y una hoja al final, con un logo de una entidad financiera, con una solicitud de crédito a mi nombre. Aprobada. Sentí que me faltaba el aire. Miré a mi hermana, que también se quedó pálida. Revisé fechas. Todo reciente. Todo con mis datos. Todo con una dirección que ya no era la mía, pero que había sido la mía con ella. Ahí entendí por qué me vigilaba tanto, por qué necesitaba tener mi ubicación, mis horarios, mis redes, mis amigos lejos. No era solo amor ni miedo a perderme. Era control para usarme. Para mover cosas en mi vida sin que yo me diera cuenta. Para que yo no tuviera espacio de revisar, de dudar, de hablar con otros. Mi hermana me arrebató la hoja y dijo: nos vamos. Ya. Salimos con mis cosas a medias, el folder en la mochila, y un frío que no se me fue en todo el camino. Esa misma tarde fui a hacer la denuncia y a bloquear lo que pude. Me temblaban las piernas, pero por primera vez no me temblaba la voz. Lo último que supe de ella, por ahora, fue un mensaje que me llegó después de todo eso. Sin insultos, sin lágrimas, sin amenazas. Solo una frase. Yo siempre he sido así. Tú solo tardaste en darte cuenta. Y lo peor es que, por primera vez, esa frase era verdad. Solo que no en el sentido en que yo la entendí al principio. Ella siempre había sido así, con quien se dejara. Yo fui el que creyó que era una personalidad. Era un método. Una estrategia. Y mi error no fue amarla, mi error fue confundir constancia con honestidad. Si alguien está leyendo esto y siente que se está achicando para que otra persona se sienta segura, por favor, mírate bien. Porque un día te despiertas y te das cuenta de que tu vida ya no es tuya, y que alguien, mientras tú pedías perdón, llevaba semanas guardando pruebas para decir que el monstruo eras tú.